¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Nuevamente con un video más. Esta vez vamos a seguir hablando de la profecía del padre Michel Rodríguez y vamos con la parte 10. Vamos a leerla como siempre y vamos a explicar algunas partes algunos puntos de esta parte de la profecía. Entonces comenzamos. Padre Michel Rodríguez, apóstol de los últimos tiempos. Parte 10. Pecado, tentación y el próximo aviso. Mensaje dado a el padre Michel Rodríguez en 2018 de Dios el Padre. Aprende a mirar con los ojos de la fe y el Espíritu Santo te revelará mi presencia, mis signos y mi palabra, que no pasarán sin ser cumplidos. Mira la tierra, el pecado se estrella sobre las personas. La mano de la miseria lastima a mis hijos por sus ofensas. Satanás asola corazones, y corazones cercanos a mi gracia. Los hombres actúan bajo el impulso de la tentación y el apetito desordenado. Siguen sus pasiones alimentadas por los malos deseos. La avaricia los atrofia. Mira, mucha gente piensa que son dioses. Manipulan la vida en su ADN. Promulgan leyes para el aborto y la eutanasia. Satanás usa su ciencia para lograr sus fines e integra cuerpos formados contra mi voluntad. Son receptáculos de Satanás para envenenar, contaminar la vida y extender su control. La avaricia, los celos, el odio y los demonios rompen corazones. El dolor restringe y degrada la inteligencia. Mira y ve, no estoy tarde. Todo se mueve. No digas que te he olvidado. Los elementos van a hablar. Mis ángeles y santos ya están contigo para ayudarte y protegerte. Están listos para su misión en la tierra. Mi hija, madre de mi amado hijo, y tu madre, saldrán de la hendidura de la roca para traer a mis fieles hijos. Mi hijo será reconocido por la manifestación de su gloria que iluminará el cielo y nadie podrá escapar de él. Él confundirá la iniquidad y el mal erigido en las estructuras de sus sociedades. Vengo en el poder de mi misericordia, fuego, agua, aire frío, aire caliente. Requerirán sacrificios muy grandes hasta el momento en que la oración se elevará de la tierra a mí. Solo la oración unida al Inmaculado Corazón de María te unirá en el corazón de mi Hijo Jesús y calmará las plagas de la codicia de los hombres manipulados por el diablo. Dios Padre. Mensaje dado al Padre Michel Rodríguez por su fraternidad, la Fraternidad Apostólica de San José Benedicto Labre. La frialdad del pecado en el corazón, las llamas del odio y la guerra, los disturbios internos, los vientos devastadores, todo esto está bajo mi autoridad. No se llega a nadie sin mi permiso para volver a mí. Qué tristeza cuando debo respetar la libertad y llegar a la frase del aviso. Esto también es parte de mi misericordia. Dios Padre. Y bueno, con eso concluyen esta parte. Se me hace muy bonita y muy interesante y aparte creo que me llega mucho al corazón porque hay cosas, bueno, en especial este mensaje es de Dios Padre dado al Padre Michel Rodríguez en 2018. Por eso al final siempre cito el atentamente, ¿no? Sin que diga atentamente, se da a entender que es Dios Padre el que le está dando este mensaje al Padre Michel Rodríguez. Quiero aclarar unas cosas antes de continuar con los puntos, para explicar algunos puntos de esta profecía. Primero, en el video pasado me parece que mencioné que el Padre Michel Rodríguez, lo mencioné yo, porque fue un error mío.
Lo mencioné como un profeta de los últimos tiempos, apóstol y profeta de los últimos tiempos. Ninguna parte de la profecía menciona que el padre Michel es un profeta, solo lo menciona como apóstol de los últimos tiempos. Para que quede claro, porque hay una parte en la Biblia que es cierta y que eso yo no lo niego, donde mencionan que el último profeta fue Juan el Bautista. Y eso es correcto. Simplemente quiero yo hacer la aclaración porque yo lo mencioné, yo en lo personal hice lo mencioné como profeta al padre Michel Rodríguez. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estos mensajes que él recibe son mensajes de Dios Padre. Y cuando la Iglesia Católica menciona profecías o mensajes proféticos, es porque son revelaciones divinas, o sea, vienen de Dios Padre, ¿sí? Del Padre Eterno Yahvé. Entonces, son mensajes de Dios, no son mensajes que les dio el Papa Francisco o que le dio algún sacerdote, etcétera, no. Son mensajes dados por Dios, la Virgen María, el ángel San Miguel, el arcángel San Miguel, etcétera. Entonces simplemente quiero hacer por eso yo lo menciono como al Padre Michel como profeta, porque al final de cuentas un profeta es quien recibe mensajes de Dios. Pero vamos a dejarlo como apóstol de los últimos tiempos para no meternos en contradicciones y en que es que la Biblia dice esto y tú dijiste el otro, entonces fue un error mío, aclaro nada más. Entonces, Padre Michel Rodríguez, apóstol de los últimos tiempos, por favor. Bueno, otra cosa, entonces vamos a meternos directamente a el estudio de esta parte de la profecía, porque es interesante. Es decir, quiero comenzar con las primeras partes, es decir, tentaciones. Se titula Pecado, tentaciones y el próximo aviso, ¿no? Esta parte de la profecía. Pero, ¿qué son las tentaciones? Es decir, si bien sabemos todos en la vida, el ser humano, hombre o mujer, hermano, hermana en Cristo, aquellos que incluso no sean hermanos y hermanas en Cristo, que simplemente sean hermanos, porque al final de cuentas somos hermanos todos, ¿sí? Aunque no se cumpla la voluntad de Cristo, todos somos hermanos, solamente llamamos hermanos en Cristo a aquellos hermanos o hermanas que cumplen la voluntad del Padre, nada más. Y quiero mencionar algo, es decir, todos tenemos tentaciones en la vida, siempre hay tentaciones. Y para eso quiero ahorita empezar a leer, es decir, nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra y estuvo presente, Él también fue tentado por Satanás como somos tentados nosotros. Tristemente, todos hemos caído y sucumbido ante el pecado, nosotros que somos humanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él sí pudo. Y para eso quiero empezar a leer la Biblia, las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 4, para que escuchemos cómo fue tentado nuestro Señor Jesucristo por Satanás. Es decir, cómo tienta a Satanás, porque no nada más lo tentó a él en efecto en ese momento, pero Satanás nos tienta de la misma manera a todos. De la misma manera, a cualquiera, hombre o mujer. Por eso es importante que tú sepas cómo es que tienta a Satanás. ¿Sí? ¿A través de qué? Y para eso tienes que conocer de las Sagradas Escrituras. Escuchemos. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo este tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó. La Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordena a sus ángeles que te protejan y también
ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la Escritura, no tentarás al Señor, tu Dios. Al ver el diablo, que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Y con esto terminamos este pasaje bíblico, muy bonito por cierto, porque va ligado a la profecía del padre Michel Rodríguez, es decir, la profecía menciona varias cosas, ¿no? Como dice el Señor, todos mis hijos están atrapados en las tentaciones, en el pecado, ¿no? Escucha lo que dice, los hombres actúan bajo el impulso de la tentación y el apetito desordenado. Y tú ves el mundo ahorita y es cierto, es decir, inclusive con la pandemia o plandemia, la gente no entiende, la gente sigue sin cambiar. Qué triste que a pesar de que estemos viendo la pandemia, no quieras cambiar, quieras seguir en tu mundo de pecado, en tu mundo de tentaciones. Y precisamente esta parte ahorita está muy bonita y llega en el mejor momento, porque al parecer, por lo menos aquí en México, la pandemia está cesando un poco, nuevamente como a principio, ¿no? Que daba por partes, de repente se detiene un tiempo y otra vez vuelve a haber una segunda ola y ahorita como que se está deteniendo y creo que va a venir una tercera ola, en fin. Pero independientemente de eso, la gente ahorita está aburrida, está harta, se comprende, Dios nos dio libertad, tenemos libre albedrío, por eso es que no podemos estar encerrados todo el tiempo. Es normal que la gente, tú, yo, nos aburramos, nos desesperemos, ¿no? En algún momento. Pero debemos de estar ahorita tranquilos. Por eso mencioné ahorita, por eso quise publicar esta parte de la profecía ahorita, porque hay mucha gente que ahorita quiere volver a una vida normal, a una aparente normalidad. Y tristemente con ello, pues nos están obligando a vacunarnos forzosamente porque para que aparentemente llegue esa nueva normalidad, ¿no? O una normalidad nuevamente. Es decir, si todos se vacunan, todos son inmunes y se acaba. Sin embargo, como yo se los mencioné, esto no se va a acabar. Esto va a seguir así y va a venir algo un poquito más fuerte. Entonces, para eso te recomiendo que te suscribas al canal de un amigo, yo lo considero amigo, se llama Hugo G, o está en YouTube como Hugo G, él está subiendo videos de Enoch, bueno, mensajes igual proféticos de Dios Padre a Enoch, a Luz de María, Gisela Cardia, me parece que Pedro Reyes, no recuerdo si también los sube, del Arcángel Miguel, ¿no? Entonces, suscríbete a su canal, son muy importantes sus mensajes para que estés atento y alerta, que nadie te engañe, que sepas lo que está a punto de venir. Al final la profecía del padre Michel Rodríguez lo menciona también, con palabras diferentes, pero no está de más que escuches esta información para que lo vayas teniendo, te vayas haciendo consciente todavía un poquito más y sobre todo no te relajes como todos los demás. ¿Por qué mencioné yo esta parte ahorita del Evangelio entonces? La tentación está llegando porque todos tenemos libertad y no queremos perder esa libertad, pero tampoco puedes permitirte dejarte ser tentado por Satanás. Como mencionamos, ¿cuál es la primera tentación que Satanás, con la que tienta Satanás a nuestro Señor Jesucristo? Con el hambre, ¿no? Es decir, él ayuna y durante sus 40 días de ayuno lo está tentando. La Biblia no menciona cómo, pero él lo tentó durante esos 40 días. Y al final de hacer su ayuno, todavía viene el remate, es decir, no se da por vencido a Satanás y le dice, bueno, ya acabaste de ayunar durante 40 días, ahora te va a dar hambre. Si tú eres Dios, ve y dile a esa piedra que se convierta en pan, para que comas, ¿no? Porque el cuerpo pide. ¿Y qué le dice nuestro Señor? No solo de pan vive el hombre. ¿Por qué? Porque Él sabe que el alimento espiritual también es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no puede tentarlo con la comida, ¿no? La comida incluye gula. ¿Cuántas veces tú, en el caso tuyo, tú has dicho, híjole, tengo hambre y en vez de ayunar, en vez de alimentarte de la palabra de Dios, no comemos, ¿no? Y a veces comemos hasta de más. Entonces, ahorita lo importante es empezar a ir reflexionando todo esto. ¿Para qué?
vayas meditando sobre las tentaciones. Ahorita empezamos con la primera tentación a nuestro Señor, que fue el hambre y la gula. Entran dentro entran las dos cosas. Segunda tentación. Satanás no puede tentarlo así. ¿Y qué le dice? Te daré todo esto si me adoras. Y le muestra a todos los pueblos las riquezas, oro, dinero, etcétera. Y sin embargo Jesús, nuestro Señor también, ¿qué le dice? Porque bueno, le dice, todo esto es mío y yo se lo doy a quien yo quiero. Pero para eso, Él le menciona, tendrás que postrarte ante mí y adorarme. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Está escrito, Satanás, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, también es importante que tú tengas eso porque creo que esta tentación es la más fuerte en toda la humanidad. Es decir, todos como personas queremos dinero, queremos vivir una vida bien, queremos riqueza, queremos comodidad, no queremos dolor, no queremos el sacrificio, no queremos el castigo que Dios nos mandó, porque si todos quisiéramos tener tal vez un ayudante que nos sirva, que nos haga la comida, que nos lave la ropa, que vaya a dejar a los hijos a la escuela, etcétera, ¿no? Es decir, básicamente todos quisieran una vida así. Y Satanás la ofrece a uno que a otra persona y tristemente las personas lo aceptan porque todos están y quieren su comodidad. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por el camino de la cruz. Porque esa es la cruz que Dios nos dio a todos y cada uno de nosotros. De diferente manera tal vez, pero al final es el mismo caminar, ¿sí? No vivimos tal vez la misma situación siempre, pero yo sí comparto que la vida general es para todos es de la misma manera. Por eso cuando vas viviendo vas comprendiendo a toda la gente, ¿no? Que tal vez ya tiene hijos, las situaciones complicadas por las que pasa para sacarlos adelante, etcétera. Entonces, es importante que independientemente de que lleguen los problemas y que a veces estemos como ahorcados, que no tengamos, recuerda que la tentación ahorita va a venir muy fuerte sobre el dinero. Y yo lo comenté dentro de la profecía del Padre Michel. Va a venir la devaluación económica y con ello va a venir también un aparente Salvador que va a ofrecerte lo que le ofreció nuestro Señor Jesús. Comodidad, algo sencillo, una solución fácil, ¿sí? Para que vuelvas a tu vida normal. Eso va a ser más adelante, pero necesito que ahorita estés alerta. ¿Por qué? Porque ahorita mucha gente ahorita con la pandemia está buscando dinero, está buscando tal vez la riqueza todavía, ¿no? Yo te lo puedo compartir por experiencia en mi familia. A veces, pues sí es complicado, porque yo sé que todos tenemos situaciones diferentes, pero en mi caso, el caso de mi papá, por ejemplo, ¿no? O sea, te pongo esta situación, que mi papá como que todavía se aferra a lo material, todavía se aferra, es decir, mi papá ha tenido, pues gracias a Dios, sus negocios, pero como que le cuesta mucho aceptar esto, ¿no? Porque el saber que no te debes de aferrar tanto a la riqueza cuesta mucho, porque al final te haces esclavo del dinero, esclavo del trabajo, y lo haces tu Dios, y te estás postrando ante Él, ¿no? Y es difícil. En el caso te lo comento, de mi papá hace tiempo, pues tuvo su experiencia espiritual y pues ahorita ya va comprendiendo un poquito más. Es complicado porque sigue en su lucha. Él tenía una costumbre, un hábito, y pues ahorita dejar ese hábito pues sí es muy pesado, ¿no? Entonces lo comparto porque es con lo que tenemos que luchar. Nosotros tenemos que luchar. No somos como Jesús tal vez, porque él sí pudo contra las tentaciones. Y hablé de esta tentación en especial, que es la del dinero, porque todos lastimosamente necesitamos dinero para por lo menos comer. Pero eso es lo que debes de entender, es decir, hay un límite, hay un tope para que tú no te hagas esclavo, ni te postres ni te adores ante el dinero, ante Dios, ante Satanás, que pues al final de cuentas de él viene toda esta idea del dinero. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta, ¿no? Tercer tentación. Bueno, nada más para terminar, lucha. Si tú estás en esta tentación tienes que luchar, tienes que tratar de no dejar que te rebase eso, porque entonces te puedes perder el día de mañana. Así no puedes entrar a los refugios, recuérdalo. Con esa ambición al dinero, con esa ambición a tus proyectos, no puedes entrar a un refugio.
Tercera tentación y última con la que tienta Satanás a nuestro Señor Jesucristo, con la propia palabra de Dios. Es decir, Satanás sabe que le está hablando con palabra de Dios y le dice, ok, Satanás es astuto también, conoce la palabra de Dios, y le dice la palabra, y le dice que se aviente, ¿no?, de un monte elevado, que la palabra de Dios dice que los ángeles lo salvarán, ¿no? Que no lo dejarán tropezar sobre alguna piedra. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le menciona? También está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no pongas a prueba a Dios, independientemente de que tú sepas que la palabra de Dios es clara y que te lo diga. No lo pongas a prueba, porque entonces no estás teniendo fe, todavía estás dudando. Cuando tú pones a prueba a Dios en algo que la propia palabra de Dios dice, si lo pones a prueba, estás dudando y entonces no tienes fe. Sin embargo, si dejas que todo fluya, tú sabes que hay cosas que se cumplen de la palabra de Dios y no lo tienes que poner a prueba, porque solito llega. Cuando tú cumples la palabra de Dios, solito se van dando las cosas. Entonces, es importante que haber mencionado esto. ¿Para qué? Para que tú también, a veces muchos ponemos a prueba a Dios, ¿no? Queremos poner a prueba de que, no, es que me han dicho que Dios es misericordioso y que Dios ama y que Dios perdona, entonces puedo yo seguir con mi vida y no hay ningún problema porque Dios es bueno y me va a perdonar, tú mismo me lo has dicho. Y en efecto, pero como mencionábamos, también tienes que luchar contra el pecado, contra la tentación. Si no, ¿dónde le demuestras a Dios tu lucha? ¿Dónde le demuestras que trataste de imitarlo? No de igualarlo, porque no podemos ser dioses, pero sí imitarlo. ¿Dónde está? Entonces, eso es algo con lo que tenemos que luchar, contra la tentación y el pecado. Bien, ahora, hablamos de tentaciones. Vamos a hablar de los pecados. Recuerdas que los pecados son los mandamientos de Dios, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás en el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No mentirás ni darás falso testimonio. No tendrás pensamientos impuros. Y 10, no desearás los bienes ajenos. Entonces, con esos 10 mandamientos que enseñan la doctrina de la Iglesia Católica y que además están inmiscuidos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, recuerda que nuestro Señor Jesucristo cambió 3 de los que están en el Decálogo, en el capítulo 20. Sí, entonces nuestro Señor Jesucristo es el que reforma los mandamientos en el Nuevo Testamento y cambia 3. Entonces, para que no haya algún problema de que, ay, no, es que esos mandamientos la iglesia se los inventó, el Papa los hizo, etcétera. No, nosotros no deformamos la palabra de Dios, simplemente se estudió. Los antiguos apóstoles estudiaron la palabra de Dios y simplemente ellos fueron los que mencionaron esto. Entonces, en otro video mencioné también sobre los mandamientos, pueden ir a buscarlos para que sepan por qué son esos mandamientos. Entonces, una vez que tengas los mandamientos y que los conozcas, también debes de luchar contra ellos. Si bien es cierto que no podemos cumplir la ley, pero sí podemos evitarlos, sí podemos tratar de luchar contra el pecado. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo es claro en el Nuevo Testamento y nos dice que por fe, que la fe en Jesucristo nos va a salvar, no por cumplir los mandamientos o la ley. Incluso llega a una parte donde dice, maldito el que se base en la ley y quiera cumplir la ley, porque como seres humanos tarde o temprano vas a caer. Sí, pecamos a veces con la vista, algo tan básico, ¿no? Ya no vayamos a un pecado mortal con la vista. Entonces, debes de tener en cuenta eso. Pero no por eso te vas a excluir de decir, bueno, entonces si tú me dices que nuestro Señor Jesucristo nos dice que hay que tener fe y creer en Él para ser salvos, en efecto, pero como te lo mencioné igual con las tentaciones, lucha, porque nuestro Señor Jesucristo luchó contra las tentaciones y luchó contra el pecado. Sí, es decir, contra los 10 mandamientos y contra las tentaciones. Y Él sí pudo contra las dos cosas. Nosotros como seres humanos y seres inferiores a Él, nos toca simplemente creer en Él, que Él vino para el perdón de nuestros pecados y tratar de imitarlo. Es decir, tratar de luchar contra las tentaciones día a día, tratar de luchar contra los pecados, contra los 10 pecados, los 10 mandamientos. Es decir, si tú los incumples, estás pecando. Por eso lo menciono así. Entonces,
lucha día a día para que seas mejor persona, para llegar a la santidad, para que puedas entrar a un refugio. Porque si no luchas tampoco, ¿cómo quieres entrar a un refugio si no empiezas a luchar ahorita? En un refugio no creas que vas a andar con las tentaciones, no creas que vas a andar con una vida como ahorita de que a veces, estás buscando un deseo propio, siendo egoísta y no el bienestar de la comunidad. Entonces, debes de tener en cuenta eso. Ahora, ok, una vez que mencionamos esto, vámonos a esta pregunta, que es importante para mí. Es muy importante, es decir, ¿por qué la gente no cree en la profecía? ¿Por qué, inclusive tú que estás viendo el video, tal vez, hermano y hermana en Cristo católico, porque hay muchos católicos que inclusive no creen, católicos que yo conozco de servicios en sus parroquias 15, 20 años y no creen. Y es muy triste esto, Pero hay católicos que no creen en la profecía. Pero ¿por qué? ¿Cuál es? Esta es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que la gente no crea? Yo te tengo cuatro cosas, para que podamos debatirla. Déjame en los comentarios si crees que es por otra cosa. Pero escucha, primero, por miedo a perder los bienes que te han costado mucho. Perdón, primero, por miedo a morir. Es decir, cuando tú escuchas la profecía, es tan fuerte la profecía del padre Michel Rodríguez, cuando te habla de Tercera Guerra Mundial, de misiles nucleares, cuando te habla de los 3 días de oscuridad y todo, y entonces, básicamente, cuando tú les dices a la gente, vas a vivir el apocalipsis, su primera expresión es decir, es de miedo. Estás loco, eres un tonto, no sabes, esto lo han dicho desde siempre y no pasa nada. Y siempre lo han dicho, y eres fanático, eres muy religioso, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es eso, pero realmente es decir, a todas esas palabras que nos dicen, cuando tú ves a la persona, es el miedo a morir. El miedo a decir, ¿me estás diciendo que se me acaba todo? No te creo. Por eso no lo aceptan. Segunda cosa del por qué la gente no acepta la profecía. Por miedo a perder los bienes, lo que te ha costado mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo me estás diciendo que voy a perder todo? Es decir, si vivo el apocalipsis, todo se es destruido y mis bienes, mis negocios, mis casas, mis carros, mi dinero, todo lo que ahorré y me costó mucho en la vida, ¿me estás diciendo que voy a perderlo? No te creo. Entonces, por eso la gente no cree. ¿Por qué no creen en la profecía? Porque no quieren abandonar sus sueños, sus proyectos de vida, etcétera. Cuando tú a la gente le dices algo, imagínate, tú como estudiante, mujer o hombre, que te costó mucho la escuela o que todavía estás por terminarla y me dices, oye, me estás diciendo que lo que le estudié, mis desveladas, mi trabajo arduo, todo se va a venir abajo, que no voy a ejercer ni siquiera como profesionista, estás mintiendo, eres un mentiroso, eso no es cierto, eso no va a pasar. Sin embargo, va a pasar. Y qué triste que la gente no lo quiera ver así, porque ya se cumplieron varias cosas de la profecía del padre Michel Rodríguez, y que tengo un video titulado lo que viene para 2021. Ese video ya tiene tiempo y ahí menciono todo lo que ya se cumplió de la profecía del padre Michel Rodríguez, y haré otro video donde vienen otras cosas que se están cumpliendo ya ahorita. Entonces, para aquellos que quieran ver, vayan al video, por favor. Pero ¿por qué otra cosa no quiere creer la gente? Por miedo a seguir disfrutando, a no seguir disfrutando de la vida cotidiana. Es decir, cuando yo te hablo de la profecía y te digo, oye, espérame, pero va a haber 1000 años de paz, tranquilo, todo, o sea, si tú cambias y tienes una conversión, vas a poder vivir los 1000 años de paz que te menciona el Apocalipsis capítulo 20, el triunfo del corazón inmaculado de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Y entonces, cuando tú le dices, pero va a ser todo como a la antigua, es decir, no vas a tener tecnología, todo va a ser como los antiguos campesinos, trabajar la tierra, para las mujeres moler el maíz, para los hombres cultivar y ya. Es decir, sin tecnología, sin nada. Y entonces cuando tú le dices eso a la gente, aunque le estás dando una esperanza de vida, no lo acepta porque ¿cómo? O sea, estás tan acostumbrado y arraigado al mundo de ahorita
que un mundo nuevo, pues obviamente es difícil adaptarse, ¿no? Y el decirte otra vez a la antigua, ¿no? ¿Cómo crees? Y entonces, esa es la otra parte por la que la gente no quiere creer. Y al final de cuentas, si te diste cuenta, todos son miedos. Y cuando hay miedo, no hay fe. Cuando no hay miedo, no hay fe. Puedes tener un poquito de miedo, sí, pero como te lo dije siempre, tu fe debe estar acá y tu miedo debe de estar acá. No puede nunca rebasar tu miedo la fe, porque en ese caso estás perdido. Estás perdido. Y debes de reforzar la fe. Y para eso vamos a ver qué nos dicen Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a escuchar lo que nos dice las cartas a los Corintios, Primera de Corintios, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos dicen las cartas. Escuchemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 14. Escucha. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. ¿Entendiste esta parte? Para que entiendan la profecía, para que crean de la profecía del Padre Michel, debes tener una experiencia espiritual, un encuentro con Dios. Y tristemente ahorita ya se han quitado los retiros, se han quitado las experiencias para poder convertir a la gente por el miedo a la pandemia, tristemente. Entonces, necesita la gente de una experiencia espiritual, de un encuentro con Dios para que esa forma, porque incluso aquí dice, el que se queda a nivel de la psicología, es decir, aquellos hermanos y hermanas que son, que estudian y que son ateos tal vez, ellos están en la psicología, ellos no creen en Dios porque se quedan más en la parte de la psicología, del comportamiento humano, del estudio de la ciencia, que no saben que la ciencia es un don de Dios, uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, ellos no han comprendido esta parte y es eso lo que les hace falta, ¿no? Es eso lo que les hace falta a ellos, pero nosotros debemos de orar por ellos. ¿Para qué? Para que el día del aviso tengan ellos su conversión espiritual. Porque ahorita no, digo, ojalá haya por lo menos algunos retiros en algún momento para que vaya gente y se convierta, pero lo que ahorita podemos hacer por ellos es orar por toda esa gente para que el día del aviso tengan su encuentro espiritual con Dios, porque va a ser un encuentro para todos, pero para aquellos que son primerizos y no han ido a un retiro, que no han tenido un despertar espiritual, lo necesitan para poder creer, para poder compartirles el mensaje y que en ese momento crean, sin vacilar, sin cuestionarte, sin decirte, oye, es que como que eso está raro, como que eso me suena que es de Satanás. No, lo van a aceptar. Entonces, hoy lo que nos corresponde a nosotros es orar para el despertar espiritual de todo el mundo, no nada más de tu familia, de todo el mundo. Y vamos a terminar y a culminar con Santiago, con la Biblia. Vamos a buscar las cartas de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Escucha. Hermanos, considérense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. Está puesta a prueba de la fe, Está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se lo pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esta gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora y el rico cuando se ve rebajado,
porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus proyectos. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. ¿Escuchaste lo que menciona esta parte? Hasta aquí me detengo. ¿Escuchaste lo que dice? Cuando te llegue la prueba, no digas que la prueba viene de Dios, porque cada uno es tentado por su propio deseo. Si la prueba te llega es por tu propio deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? Pregunta cuáles son tus tentaciones. Pregúntate a ti mismo, porque tú sabes qué quieres. Por ello te vienen las cosas como pruebas y no vienen de Dios, vienen por tus deseos, por tus malos deseos, por tus malos pensamientos. Y todos los tenemos, yo tengo los míos y tengo que luchar contra ello para quitar y para mejorarlo, porque las pruebas vienen para que yo llegue a la santidad, pero no vienen de Dios, vienen por tus deseos pecaminosos, vienen por tus tentaciones pecaminosas. Entonces debes de luchar, pídele ayuda a Dios. Por eso dice al principio, me gusta mucho esta carta de Santiago: si quieres sabiduría, pídele sabiduría. Si quieres fe, pídele fe. Si quieres tener más conocimiento en algo, es la sabiduría. Si quieres ser más, tenerle temor a Dios, también el temor a Dios es bueno para no caer en tentación ni en el pecado. Es un don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Entendimiento? Pídele a Dios entendimiento, porque no entiendes nada. Pídeselo. Que Dios te bendiga.